7:52, ya de vuelta en Viva la Mañana. Hablamos este día de la democracia, sí, el desarrollo de la democracia en nuestro país. ¿Cómo vamos avanzando? Bueno, en recientes días vemos que se lanza un estudio que coloca a Guatemala en el último puesto de 18 países que fueron evaluados en cuanto a su desarrollo de democracia. Esta mañana vamos a abordar el tema con Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana. Manfredo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Manfredo, cuéntanos un poco sobre, vimos en recientes días este estudio que fue lanzado por la Fundación Konrad Adenauer sobre el índice de desarrollo democrático. Cuando hablamos del índice de desarrollo democrático, solo rápidamente para que la gente en casita entienda, ¿de qué estamos hablando? Bueno, este es un estudio que se viene haciendo desde el 2002. Lo hace precisamente un equipo especializado que está en Buenos Aires, en Argentina, y es auspiciado por la Fundación Alemana Konrad Adenauer. El estudio lo que hace es agrupar información que ya existe sobre diferentes temas o variables en un solo índice, que es el que llaman desarrollo democrático. Y lo que hacen es evaluar la democracia en 4 grandes áreas. Ellos llaman la democracia de los ciudadanos, la democracia de las instituciones, la democracia social y la democracia económica. Y en esas 4 áreas lo que hacen es tomar cifras, estadísticas que corresponden a indicadores, por ejemplo, indicadores de competitividad, indicadores, diferentes tipos de indicadores, los agrupan y ese es el resultado del estudio que se llama desarrollo democrático. Ahora estamos viendo que en este estudio, bueno, Guatemala es colocada en el último puesto de estos 18 países que fueron evaluados, entre ellos, bueno, Nicaragua, Venezuela, Honduras, República Dominicana y claro, los países sudamericanos. Dicen que se vio un retroceso en el desarrollo democrático, especialmente en cuanto a la democracia económica, como lo acabas de mencionar, ¿verdad? Esos índices que son los que se puntualizan. La democracia económica, ¿cómo estamos entonces en Guatemala? ¿A qué nos referimos con esto? Mira, ahí evalúan ellos en muchos indicadores, como por ejemplo el gasto del Estado en la educación en relación al PIB. Seguimos siendo el país con el porcentaje más bajo de América Latina en relación al PIB. No llegamos todavía ni siquiera al mínimo necesario, ya el resto de países están invirtiendo mucho más en educación. Lo mismo pasa en salud, el gasto en salud, las tasas, por ejemplo, de nutrición, de maternidad, todos esos indicadores que tienen que ver con salud y educación son los que se integran ahí, y es donde estamos en esa dimensión, sí estamos, pero ya muy por debajo del resto de países, porque ahí ni siquiera llegamos a alcanzar un punto en esa, y hay países que están con 8 puntos, con 7 puntos, es decir, ya estamos completamente rezagados en esa área. Claro, vimos que obtuvimos una calificación de menos 1.7. En esa sí. Esa específica. Esa, sí. Por eso es realmente patético, lamentable, porque Guatemala, desde que se inició este estudio en el 2002, siempre ha estado, desafortunadamente, en lo que ellos llaman los países con desarrollo democrático mínimo, o sea, estamos en las condiciones más precarias que se puedan identificar en una democracia, y desafortunadamente la tendencia que muestra este último estudio del 2014 es que vamos todavía para vamos en declive en vez de ir mejorando después de una década de iniciar este estudio. Bueno, hablemos de la democracia de los ciudadanos. Como nos decías, bueno, esto se refiere, me imagino, a los derechos políticos que tenemos, a la libertad civil que nosotros tenemos como guatemaltecos. ¿Cómo estamos en ese aspecto, tomando en cuenta el ambiente electoral que estamos viviendo, recientes ataques a medios de comunicación? ¿Vivimos realmente en una democracia? En cuanto a la política, ¿tenemos una democracia? ¿Tenemos derechos? Esa es otra de las dimensiones en que Guatemala sale pésimamente evaluada, por eso estamos en último lugar, porque ahí se miden también condiciones para ejercer los derechos, por ejemplo, el clima de violencia que hay en un país. Vemos que estamos con cifras todavía muy concentradas. Además, es cierto que bajó
la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, pero tenés regiones como la capital, digamos, donde la tasa todavía sigue siendo de las más altas del mundo, claro, y otros departamentos y municipios. Tenés el ejercicio de las libertades, como la libertad de expresión y de prensa vulneradas. Hay muchos ataques contra periodistas creciendo, sobre todo en el interior del país, y todas esas cifras son las que se toman en consideración a la hora. Hay un índice sobre libertades civiles, en donde también aparecemos muy mal, y eso lo recoge esta dimensión, y por eso en el contexto pues volvemos no solo en lo social, sino también en lo político, en lo básico de la democracia, que son los derechos ciudadanos, lo que consagra la Constitución, todo lo que tenemos derecho, y que en la práctica pues son imposibles de ejercerlos, porque todo el ambiente, el contexto, pues son adversos para ejercer. Claro, el ambiente, diría yo. Verás que estos días muchas personas, o sea, obviamente yo no sé si son verdaderas o no, pero tienen historias, anécdotas de personas como Roxana Valdetti, de personas como Valdizón, que bueno, es uno de esos candidatos presidenciables, que de veras muestran una coerción de poder, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿por qué la gente no sale a contar estas historias? O sea, a conocer más sobre quiénes son estos candidatos, quiénes nos están liderando. Y obviamente mucha gente tiene miedo, ¿verdad?, por las represalias. Esto es parte de ese ambiente democrático que estamos viviendo. Y desafortunadamente todavía hay muchos, yo diría, hay una conducta ciudadana muy pobre, ¿verdad? El ciudadano todavía se siente como, yo diría, subordinado, claro, a esos poderes, todavía le tiene cierto temor a esas figuras públicas, que deberían de ser todo lo contrario, deberían ser figuras que uno sienta que son cercanas, que están ahí para servir. Por lo menos sentir la libertad de poder venir, reclamar y denunciar. Obviamente, pero al mismo tiempo ves que esas figuras se rodean de un aparato de seguridad. Eso intimida a la gente, evidentemente. Son personas que andan con 10, 15 guardaespaldas, carros blindados. O sea, realmente ya hasta el concepto de servidor público, ¿cómo vas a llamar servidor público desde el presidente hasta el más humilde de los empleados del Estado, cuando están haciendo esas demostraciones de fuerza, de poder? Es imposible que el ciudadano vea a alguien cercano cuando está rodeado de todos esos símbolos de poder que más bien lo alejan del ciudadano común y corriente. Como nosotros, bueno, vemos lo que pasa en los buses, matan a la gente en los buses, no hay autoridad responsable sobre eso. La municipalidad no dice nada, el gobierno simplemente justifica. Es decir, estamos realmente en una crisis que yo creo que es lo que refleja precisamente este índice de desarrollo democrático. Bueno, Manfredo, yo sé que podríamos pasar aquí un buen tiempo más discutiendo esto del desarrollo democrático en nuestro país. Se nos acaba el tiempo, pero te propongo que lo retomemos en alguna otra ocasión, y yo sé que va a ser un tema este año, especialmente cuando estamos hablando de elecciones en nuestro país. Sí, y con mucho gusto. Yo creo que el estudio da para seguir discutiendo y analizando. Son 4 áreas o dimensiones. Claro, está la de las instituciones, que no la hemos analizado, que la podemos ver en la próxima. Exacto, porque sé que el estudio tampoco toma en cuenta lo que ocurre, bueno, la designación de los jueces en las cortes, entonces eso también ya es un tema delicado, y aparte que vamos a estar discutiendo en estos próximos días. Muchísimas gracias, Manfredo. Mucho gusto. Gracias. Tenemos que nosotros seguir con más. Lanzamos la pregunta también del día para que usted se una con nosotros y pueda compartir. ¿Cree usted que hay democracia en Guatemala? ¿Cómo va el desarrollo de la democracia en nuestro país? Déjenos saber, por favor. Para eso están nuestras redes sociales, para que usted comparta junto a nosotros. Con esto seguimos con más, nos vamos a la pausa y volvemos enseguida.